¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros que tenemos por aquí el cartuchito Mix Suite. Se ha roto, chavales. Ha durado 20 segundos. Ojo, ¿vale? Espero que esto sea simplemente un problema puntual y me puedan ayudar a solucionarlo. Pero bueno, yo te lo voy a mostrar del mismo modo. Lo voy a desmontar, te voy a enseñar lo que tiene y lo que no tiene y el fallo que tiene. O sea, no me ha dado tiempo a ponerlo. Así que aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. Si quiere comprarlo, que lo compre. Y si no, pues que no lo compre. Que ya os dije yo que yo iba a hablar del cartucho, fuera bueno o fuera malo, y aquí estoy. Pero antes de nada, suscríbete al canal y está muy atento, activa la campanita porque te voy a informar de todo. Ojalá me lo arreglen, pero bueno, venga, te lo voy a mostrar al detalle. Pues bueno, como os digo, aquí tenemos el cartuchito. Esta es mi micro SD formatada en XFAT con todas mis copias de seguridad, que tengo por aquí los juegos originales ya preparados para lanzarlos. Pero ¿qué ha pasado, chavales? Que la propia página de Mix Suite nos decía que teníamos que actualizarlo, que había lanzado una actualización y en esta micro SD están mis backups, mis juegos más la actualización, pero ha petado y ahora os voy a mostrar un vídeo mientras estaba grabando anteriormente cómo ha petado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrirlo, lo voy a mostrar también porque ya lo he desmontado por si venía algo malo y demás, pero no, chavales, esto no trae nada malo, simplemente que ha petado con la actualización, así que fijaros. Hay que esperar porque según el soporte que tenga esto, si esto te peta y vale 65 pavos y después no lo puedes recuperar, que esperemos que no sea mi caso, que me manden una actualización, pues imagínate el plan. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es desmontarlo. Tiene un tornillo muy pequeñito, que aquí a cámara parezca más grande, pero no, chavales, el tornillo es mínimo, chavales, el tornillo es nada. Fijaros cómo es el tornillo al lado de una micro SD, ¿vale? Fijaros, más chico que una hormiga. Bueno, aquí tenemos el cartuchito, lo voy a mostrar detallado, ¿vale? Fijaros cómo viene, ahí con su agujerito, la parte trasera ahí, y nada, vamos a abrirlo. Le quitamos la tapadera, que no tiene nada, y aquí pues nada, sacamos esto de aquí también. Vamos a quitarle todos los plasticuchos que tenga. Esto lo vemos por aquí. Y este sería las tripas del propio Mix Suite. Fijaros aquí muy atento que tenemos los chips, ¿vale? Trae un par de chips y están, a ver si se quiere enfocar. Ahí está, chavales. Fijaros que le han borrado el nombre. Imagino que será algún tipo de protección casera para evitar que lo copien lo antes posible, ¿vale? Aquí en la parte superior tenemos un pequeño LED, ¿vale? Que sería este de aquí, que es el que me ha indicado a mí que el cartucho no funciona. Aquí la entrada de la micro SD y aquí pues nada, aquí el pequeño muellecito de la tarjeta y poco más, chavales. Por aquí creo que son algunas resistencias y demás. Por aquí pues ya os digo yo que no tenemos ningún misterio de otro mundo, ¿vale? Aquí tenemos unos pines, no sé exactamente el funcionamiento para qué son, si será para hacer algo más o lo que sea, pero bueno, esto es lo que viene siendo el cartucho y fijaros cuando lo pongo en mi consola. Por aquí tengo mi Nintendo Switch Lite y os digo, simplemente voy a poner el cartucho y fijaros, ¿vale? Después de unos segundillos, ¿vale? Vemos esa luz roja ya no pinta bien, chavales. Fijaros la luz lo que hace, ¿vale? Yo lo voy a mantener en todo momento, ahí se ve reflejada la luz en la tapadera. Y fijaros automáticamente lo que hace esto, no se ha podido leer. Bueno, por aquí os voy a poner un pequeño vídeo de, bueno, de la primera puesta, el primer inicio que he grabado justo antes de aquí, que simplemente he puesto el cartucho aquí, ha empezado a ponerse el LED azul, debería haber pasado a color verde, pero no, ha pasado directamente a color rojo y yo pues directamente ya me he puesto en contacto con esta gente de mi suite para ver qué está pasando, chavales. Para aquellos que me digan, he probado de todo, mira, he probado otra micro SD en formato XFAT con la actualización, he probado otra micro SD formateado en XFAT con actualización, sin actualización, he probado a poner un cartucho, quitar un cartucho, he probado de todo. Simplemente yo quito un cartucho, ¿vale? Le pongo cualquier otro cartucho, por ejemplo este de Sonic, ¿vale? Automáticamente sale el juego ahí, ¿vale? Si yo lo quito, yo he probado ya de todo, chavales. Voy a poner otra vez el Mix Suite, ¿vale? Y nada, se queda ahí pensando y de momento pues no me funciona, ¿vale? Esto a mí personalmente no me está funcionando. Yo quiero pensar que ha sido una mala actualización, pues por mala suerte que me ha pasado a mí, que le podía haber pasado a otro, que por lo que sea no ha funcionado. La tarjeta micro CD es una tarjeta Sandy, es de calidad, es la que yo tengo puesto en varios dispositivos, nunca he tenido ningún problema. Ya os digo, he probado otras micro SD con tarjeta, sin tarjeta, el cartucho en modo original, en modo Atmosphere, que creo que tiene puesto esto ahora mismo, ¿vale? He probado de todo, chavales, reiniciar con el cartucho puesto, con el cartucho quitado, he vuelto
vuelto a poner la actualización en varias micro SD, pero yo creo que ha petado durante el funcionamiento. Aquí hay dos posibles soluciones: que con una actualización que me manden los de Mi Suite funcione, que no sé hasta qué punto se podrá sobreescribir el fallo contando que sea un fallo, o que directamente el cartucho venga en mal estado. Recuerden que estos son unos cartuchos que han mandado unas pocas unidades a algunas personas para revisión, entonces yo no puedo deciros que esto ha funcionado bien, porque es que no puedo, yo no puedo engañaros, chavales, yo digo lo que hay, ¿vale? No me ha funcionado y bueno, prácticamente yo quiero pensar que se ha muerto, ¿vale? He estado viendo otros vídeos, el tema del funcionamiento, porque me van a preguntar, no, ¿esto cómo funciona? Pues bueno, hemos visto otros vídeos ya, creo que hay un par de vídeos por internet donde el funcionamiento es el que nos dijeron. Tienes que poner dentro los juegos y cada vez que quieras seleccionar un juego tienes que ir como ellos decían, ¿vale? Lo que pasa que no es el caso, pero lo único que tienes que hacer es poner el cartucho, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí bien puestecito. Irían apareciendo juegos en la pantalla y tendrías que ir sacando y poniendo el cartucho y los juegos irían apareciendo. Se rompe esto de aquí, seguramente se termine rompiendo. También he visto el vídeo de un chaval donde tiene como una especie de adaptador, ¿vale? Que tú se lo conectas aquí y ese adaptador tiene para ponerle varios cartuchos y desde ahí él con un mandito apaga y enciende este adaptador, con lo cual no sufre para nada esto. Pero claro, tienes que tener que hay un masacote aquí conectado, que es una locura, ¿vale? Yo me gustaría sinceramente poder saber dónde estarían los pines de conexión de este dispositivo para ponerle, aunque sea de forma manual, algún pequeño botoncito para apagarlo y encenderlo yo sin tener que estar quitándolo y poniéndolo, aunque ya os digo yo directamente que yo esto no lo quiero para jugar ni mucho menos, ¿vale? Yo tengo ahí mis juegos, yo esto pues no, prácticamente no lo usaría. El tema de los baneos con esto, ya voy a hablar un poco más, ya que estamos aquí en el vídeo. Pues la gente dice, oye, si a mí me dejan un juego, lo dumpeo y lo pongo aquí y mi amigo juega al mismo tiempo que yo, pues bueno, lógicamente, si va a estar jugando tu amigo online y tú también, Nintendo va a saber que tú tienes, que hay dos juegos iguales, o sea, hay que ser muy tonto para hacer eso. Esto, chavales, olvidaros de paranoia, de online, y olvidaros, de verdad, no seamos gente de que vive en cuevas. Esto está pensado para que tú juegues a juegos piratas, punto. Lo que pasa es que te dan la opción de tú poder hacer tus copias de seguridad, como yo he hecho mis copias de seguridad, que las tengo ahí de estos juegos. Pero chavales, esto no está pensado para eso, ¿vale? Porque si yo voy, me compro un juego, le hago una copia y lo vendo después, ¿a quién banean? ¿Al que le he vendido la copia o a mí? ¿Cómo sabe Nintendo de quién primero el juego? ¿Cómo sabe Nintendo que no? Y de otro modo, ¿cómo sabe Nintendo que me lo ha vendido o que no me lo ha vendido? O sea, una locura total, chavales. Así que nada, os he mostrado esto, os he mostrado el chip que trae, no os puedo mostrar el funcionamiento, que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Y nada, voy a esperar que me den una solución y en cuanto me den una solución, yo le pongo los backups, le pongo los juegos, os los muestro funcionando y aquel que quiera que lo compre y el que no quiera que no lo compre, ¿vale? Así que nada, no puedo traeros más porque es que no funciona, ¿vale? Nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.